Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. En el día de hoy la idea es poder conversar un poco, centrar la audición en lo que es el tema del contrato con UPM, que si bien nos preocupa fuertemente y es algo que muchas organizaciones, digamos, están debatiendo, en realidad no es algo que esté centralmente planteado en la campaña, ¿verdad? Sobre todo porque obviamente los partidos grandes básicamente están de acuerdo con el contrato. Bueno, tienen alguna diferencia si uno les pregunta específicamente. Justamente la semana pasada hubo un debate al cual concurrimos nosotros en el Paraninfo de la Universidad de la República, convocado por el MOBUS, Movimiento Uruguay Sustentable, donde hicieron uso de la palabra representantes de todos los partidos políticos que se presentan ahora en octubre en las elecciones, ¿verdad? Y allí fue bastante interesante. Hubo ausencias también, lo vamos a comentar al final, pero primero está bueno darle un poco de contexto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar un poquito de por qué está viniendo UPM a Uruguay, qué interés tiene, por qué instala una nueva planta de celulosa que va a ser la tercera en el país. Y tiene que ver, para contextualizar en general, ¿no? Para entender cómo funciona la economía mundial y dentro de ello el rol que estamos ocupando, cómo en las últimas décadas el capitalismo en sí ha buscado recuperar la ganancia luego de lo que fue la crisis general del sistema por allá por la década de los 60 y 70, ¿no? Y una de ellas ha sido el fraccionamiento de la producción en distintas partes del mundo para minimizar los costos y aumentar los beneficios. Es decir, en el caso concreto, es el precio de la madera la principal motivación para instalar la planta de celulosa en todo el hemisferio sur, en realidad, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Por las especies que se utilizan, en particular el eucalipto, que la cosecha en nuestro país, por ejemplo, en el suelo uruguayo, un eucalipto, para estar pronto, para ser cortado y ser productivo, demora entre 12 y 14 años, frente a los 40 años que demora la cosecha de un eucalipto en el hemisferio norte, ¿no? Ahí tenemos la principal explicación, ¿no? Y además, respecto a motivos de lo que es la economía de escala, la mejor rentabilidad se consigue con la mayor capacidad de procesamiento posible, es decir, cuanto más grande la planta, más barata la tonelada que se produce al año, ¿no? Por eso se puede llegar a procesar más de 1,5 millones de toneladas al año en una única línea de producción, que es lo que se busca ahora, ¿no? En una sola línea de producción, 1,5 millones de toneladas. Exacto, este número es importante para tener presente y en la cabeza también el tamaño de las plantas que se instalan aquí, ¿verdad? No es que, tal vez no son plantas a escala uruguaya, sino justamente a escala mundial y con el objetivo de mejorar la ganancia. Por lo tanto, ¿verdad? ¿cuántas hectáreas de eucalipto plantado se necesitan para alimentar la cantidad que demanda una planta así? Por lo tanto, las inversiones que han venido al país, estamos hablando de esta UPM, pero ya hubo otra UPM que originalmente era Botnia, vino Montes del Plata, ¿no? Son la consecuencia de la búsqueda de la industria del papel por competir a nivel internacional con costos de producción más baratos, ¿no? En los últimos años, las empresas finlandesas han cerrado un montón de fábricas en otras partes del mundo que tienen mayores costos operativos mientras realizan la apertura de otras plantas en el hemisferio sur, ¿no? Así es como ha operado, obviamente, como dijimos, por las condiciones climáticas, también por las condiciones políticas de gobiernos que le dan un montón de beneficios desde el punto de vista jurídico que después se traducen en beneficios económicos, ¿verdad? Y es por eso que llegan acá. Obviamente, desde el punto de vista del capital extranjero, ¿no? Si nos paramos un instante del otro lado, se justifica económicamente la producción de celulosa en nuestro país, no se justifica en cambio la producción de papel. ¿Por qué? Porque está lejos del destino final debido al costo del flete, ¿verdad? Porque después viene el costo de mover las cosas y es barato mover la celulosa. Las plantas que se instalan acá de fondo son grandes secadoras, son grandes plantas para quitarle la humedad, el agua a la pasta y poder exportarla, ¿no? Es por eso, y después no le rinde para nada producir el papel aquí, ¿verdad? Por eso, cuando uno adapta la economía a las necesidades del capital extranjero, pasa lo que pasa en la cadena del papel. Queda limitado a la producción de madera, su chipeado y su procesamiento en pulpa de celulosa, y las etapas de mayor valor agregado, las etapas donde se produce el producto final, quedan en otro lado, ¿verdad? Y para ir redondeando, y le paso a Valeria, UPM Corporation, la empresa multinacional gigante de origen finlandés, tiene un capital total de 14.000 millones de euros en este caso, ¿no? Y cotiza en bolsa, en distintas bolsas. Y tiene en total en el mundo una plantilla de más de 19.000 trabajadores. Tiene plantas industriales en más de 13 países donde produce distintas cosas, ¿no? En realidad produce celulosa en un lado, papel, pulpa, energía eléctrica, ¿no?
Y por ejemplo, la planta de celulosa que está ubicada en Fray Ventos, la primera fue adquirida por UPM, originalmente a Bodnia, y posee el 91% de los capitales. El otro 9% es propiedad de un grupo de capitalistas uruguayos, el grupo Otegui. Y esto lo decimos porque muestra siempre cómo funciona la estructura económica de clases en nuestro país, ¿verdad? La alianza explícita que se da, aunque después no salgan los diarios, aunque después hablemos de UPM, entre los capitales nacionales, ¿verdad? Esos que nunca aparecen en los diarios, que no se conocen bien sus nombres, y los capitales extranjeros. Pero si miramos bien cómo se compone el patrimonio de UPM, vamos a encontrar que el 9% de las acciones de UPM en Uruguay son propiedad de una familia uruguaya, o en este caso el Grupo Otegui, ¿no? Las exportaciones desde Fray Ventos y Nueva Palmira de pasta de celulosa superaron el año pasado 1.200 millones de dólares, ¿no? Si fue el segundo producto de exportación en Uruguay después de la carne vacuna. Pero hay que decir que figuran, si uno entra no va a encontrar bien estas exportaciones porque no la va a ver como exportación desde el país, porque pasan por la zona franca, ¿verdad? Esto quiere decir que son exportaciones que, a diferencia del resto de los productos que Uruguay exporta, están exoneradas de impuestos. Ahora, entrando un poco en concreto en algunos aspectos muy preocupantes que contiene el contrato que Uruguay firmaría con UPM, ¿no? Y que son cosas que, bueno, que han trascendido, que ya se conoce en la letra y que preocupan sobre todo para adelante, ¿no? La cantidad de, digamos, de años y de generaciones que de alguna forma están hipotecadas o se hipotecarían con este nefasto contrato. Por ejemplo, con respecto a la infraestructura. Dentro de las cláusulas del contrato se plantea que el gobierno le asegura la infraestructura necesaria a la empresa para sacar su producción por el puerto de Montevideo. Principalmente estamos hablando de trenes y las vías férreas, ¿verdad?, para llevar esos trenes, que en particular se van a contratar a través del formato de participación público-privada, por lo cual serán administradas por un privado, a pesar de que el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, perdón, tiene un ente autónomo destinado a este rubro como es AFE, ¿verdad? Y que en particular ya tiene también vías férreas que conectan Montevideo con Paso de los Toros, que es donde estaría instalada esta planta. Ahora, al hacerlo a través de este formato y con inversión con deuda pública, este tren que va a utilizar UPM lo vamos a pagar todos los uruguayos, ¿verdad? Será gestionado por un privado a disponibilidad de UPM y a su vez con una particularidad que hay que, rehacer lo que es el tendido de las vías férreas porque en particular las vías que hoy en día tiene el país no serían buenas para los trenes que necesita, al revés, lo que necesita UPM no sería ajustable, digamos, a los trenes que hoy en día tiene AFE. Por lo tanto, los trenes de AFE ya deberían salir de circulación una vez que se construyan estas vías férreas. Después, otro aspecto tiene que ver con la energía y lo que se compromete Uruguay a pagar y a costear a UPM. En particular, dentro del contrato, lo que se plantea es que UTE comprará el excedente de energía que produzca UPM a un precio fijado de mercado, el cual se calcula en unos 72 millones de dólares por año. Es decir, va a haber una transferencia de recursos desde UTE a UPM, a una empresa privada, extranjera, etcétera, de 72 millones de dólares por año. Esto tiene más particularidades. UTE no solo se compromete a comprar ese excedente de energía, aunque no lo necesite, es decir, UTE hoy podría estar con la energía suficiente para abastecer todo el país, pero igual por contrato se lo tiene que comprar a la empresa. Y además, mucho peor si se quiere, es que también los uruguayos a través de UTE estaremos invirtiendo en la infraestructura de las líneas de transmisión para llevar esta energía. Es decir, para UPM es todo redondo, ¿verdad? Te compro la energía y aparte construyo yo la infraestructura para costearla. Ahora, algunos aspectos de esto, más allá de si el precio que está fijado por contrato, que hubo incluso una discusión pública en torno a este tema, si es acorde o no a lo que necesitaría UTE, la realidad es la siguiente. Por un lado, que se le autoriza a UPM a exportar esta energía si consigue un comprador a mayor precio. Es decir, que en el eventual caso de que UTE lo llegara a necesitar, ¿verdad?, podría llegar a pasar que no lo pudiera usar si UPM consigue un mejor comprador.
Aparte, UTE, como ya dijimos, está encargada de desplegar las redes de transmisión, estas que es una inversión pública en infraestructura que ronda los 150 millones de dólares, también del bolsillo de los uruguayos. Y además, otro aspecto es que esta energía que se produciría en la planta, en realidad para UPM es un costo de generación, es un costo, digamos, un subproducto de su proceso. Pero, sin embargo, el precio que se le fijó con el cual UTE debe comprar esta energía es un precio de mercado. Es decir, para la empresa es todo ganancia, porque algo que tendría que digamos, que despachar, por decirlo, como un producto de su producción, encima va a obtener beneficios sustanciales con esto, ¿verdad? Así es. Después, dos aspectos más que salen de estas partes más concretas. Uno tiene que ver con la educación. Primero porque en el contrato está de manera literal que el Uruguay se compromete a organizar y financiar la mejora de la UTU para mejorar la capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos respecto a las necesidades de UPM. O sea, estoy leyendo casi literal lo que dice el contrato, ¿verdad? Porque el contrato dice al final, en este párrafo que habla de educación, dice que se deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM al elaborar los planes de estudio de los centros educativos cercanos, ¿verdad? Es casi un disparate el nivel de injerencia que se le permite en la educación a una empresa, digamos. Y esto es toda una novedad acá en el Uruguay, ¿no? Y bastante increíble. Pero además tenemos cosas que están pasando previo en cuanto a la legitimación social que está queriendo tener la empresa, ¿no? La empresa creó la Fundación UPM, donde firma pequeños convenios y apoya en el traslado de escolares, apoya a docentes con material y demás. ¿Y qué van logrando con esto? Van logrando vencer la resistencia de la gente, ¿no? Porque UPM no precisa que esté todo el mundo de acuerdo con que se instale, precisa simplemente que no haya resistencia. Y ya no es lo mismo para quienes, obviamente, UPM también visualiza ausencias del Estado en lugares, ¿no? Por ejemplo, esto del traslado de escolares en el medio rural para llegar a la escuela y demás. UPM, a través de su fundación, viene y pone una camioneta moderna, traslada y demás. Y para quienes tienen esa necesidad, ya lo sacan de la parte de la gente que podría oponerse. No quiere decir que esta gente se venda, entre comillas, y de golpe esté a favor de UPM, pero claramente ya no va a ser parte del foco de resistencia. De esa manera, mencioné el ejemplo, pero hay otros. Ellos inventaron en Rivera la fiesta de la madera o del eucalipto, no me acuerdo bien. Sí, se naturaliza, digamos, la relación. Naturalizando la presencia de la empresa allí a través de cosas concretas, digamos, que van haciendo que en los lugares donde se instala, UPM sabe bien que su emprendimiento tiende a generar fuertes rechazos y por tanto ya va previamente mitigando la resistencia a través de este tipo de acciones. Que le cuestan plata, pero si tiene plata para hacerlo significa que el negocio es tan redondo que dispone de recursos para eso. Una cosa que no podemos dejar de mencionar son todo el tema de las relaciones laborales, ¿no? El Estado uruguayo asume el compromiso de convocar una negociación conjunta con el PIT-CNT, UPM y el Ministerio de Trabajo para acordar la implementación de procedimientos de prevención y solución de conflicto, que ese es el eufemismo que se usa en general para regular el derecho a la huelga, ¿no? Porque dice después expresamente regulación de piquetes y ocupaciones. Y una cosa sería si fuera a negociar el convenio colectivo entre UPM y sus trabajadores, hasta ahí sería una cosa, pero el problema es que hay un agregadito al final de ese párrafo que dice que el gobierno se compromete a trabajar en ese aspecto e incorporar después ese tipo de acuerdos a la legislación laboral uruguaya entera, digamos. Dice las normas resultantes de los acuerdos que se logren. Así está planteado, ¿no? Lo que se negocie para UPM quiere después que se transforme en ley y quede vigente para el resto del mercado laboral uruguayo. Y bueno, después por último, algo que no podemos dejar de mencionar con respecto a los beneficios tiene que ver con lo que es la exoneración de impuestos, los beneficios fiscales, ¿no? Porque se le dan una nueva zona franca por 30 años, es decir, el negocio sigue siendo redondo siempre, ¿no? 30 años de exoneraciones de impuestos porque está dentro de las inversiones promovidas por el Estado uruguayo. Exacto. Es decir, como ya mencionábamos, ¿no? Estas concesiones se hacen en lo que es una tercer planta con un volumen de producción de 2 millones de toneladas por año. Si recuerdan el número que decíamos más temprano, es justamente superior a lo mínimo, digamos, que a estas empresas les cierra el negocio, obviamente. Y en ese sentido, también genera un aumento muy importante de lo que es el precio de la tierra para la plantación de eucalipto, lo cual trae otro montón de corolarios para lo que es la vida, ¿verdad?,
¿verdad?, en nuestro país. Por ejemplo, el desplazamiento de pequeños productores que ya no pueden competir y sostener sus tierras frente a lo que sale el dinero para plantar eucaliptus, lo cual también al hacer que estos productores se vayan también genera de alguna forma un cambio en lo que es las plantaciones y digamos la plantación en particular de alimentos, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque esta planta, ¿verdad?, va a tener un volumen de producción de 2 millones de toneladas de celulosa al año, que significa duplicar lo que actualmente se produce con otras dos plantas. Eso es el correlato que va a explicar esto que dice Valeria, ¿no? Porque va a impactar la necesidad de plantar más y más eucaliptus que va a requerir esta planta, va a impactar en el aumento del precio de la tierra, cuya consecuencia más directa es la expulsión de los pequeños productores del campo que no pueden abordar esos costos, ¿no? ¿Verdad? Y que eso obviamente impacta en lo que va a ser la cantidad de alimentos plantados en el país y por ende los costos de los alimentos para todos los uruguayos. Y ni que hablar, el otro tema que es fundamental para nosotros ponerlo sobre la mesa es el medioambiental, ¿verdad? O sea, esto incluso de cómo se va a utilizar el suelo de acá a todos estos años para adelante, ¿verdad? Con estas plantas funcionando. Es decir, plantando eucaliptus, ¿cómo va a quedar el suelo después de eso? ¿Cómo vamos a poder usar los recursos medioambientales, en particular el suelo y el agua? Otro aspecto, el agua y su contaminación. Esta planta se está calculando que va a consumir el agua equivalente a una población de 800.000 habitantes. Más que cualquier ciudad del interior. Más que cualquier ciudad del interior, ¿verdad? Y esto obviamente va a tener una consecuencia, porque toma el agua, que aparte la va a tomar gratis del Río Negro, y luego cuando la vuelque luego de sus procesos productivos, obviamente va a tener efluentes que queremos pensar que los van a tratar, pero como ya sabemos cómo es el tema, seguramente va a redundar en una muy grande contaminación de nuestros ríos. Sobre todo ¿verdad? porque en el contrato no figura nada cómo reforzar los organismos de contralor del Estado, darle Exacto. más presupuesto o más técnicos a la dinámica y demás, así que todos sabemos que la capacidad real de control del Estado después va a seguir siendo la misma de hoy, que ya es insuficiente, mucho menos le va a dar para controlar algo tan grande y nuevo, ¿no? Exacto, en definitiva, un poco lo que queríamos plantear con todo este análisis, traerlo de nuevo sobre la mesa, es cómo, digamos, este contrato es una muestra más de este sistema y de este modo de producción que nos han llevado adelante el progresismo a través del Frente Amplio, pero que es una continuidad de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y con respecto a lo que decía más temprano Federico, el debate que tuvimos en el Paraninfo, un poco mostró esto, ¿verdad? Por un lado, el Frente Amplio que no se presentó, siendo que había sido invitado todos los partidos que van a competir en octubre, fueron invitados. El Frente Amplio no se presentó porque obviamente no puede defender públicamente este contrato tan ruin, ¿verdad?, para los uruguayos, pero también la hipocresía de los partidos tradicionales que habiendo gobernado hasta ahora, llevando adelante también estas políticas e incluso hoy en día en el Parlamento habiendo votado la ley de riego, estando de acuerdo a nivel general con estas negociaciones, igual hoy se plantean desde una oposición, ¿verdad? Cierta hipocresía desde ese lado. Así es, sí, fue bastante llamativo verlos defender el medio ambiente por ejemplo, al Partido Colorado, que fue la que trajo la primera planta de celulosa, ¿no? Pero bueno, y además todos votaron la ley de riego, es una cosa bastante evidente. Después, sobre el debate que hubo el otro día, estuvo la Unidad Popular, a nuestro juicio muy bien, planteó la problemática tal como la estamos planteando aquí, pero hubo otros sectores que también están en contra y que también criticaron fuertemente no solo la planta, sino el modelo en general. Uno de ellos es el Partido Ecologista Radical Intransigente, ¿verdad?, el ingeniero agrónomo César Vega, que estuvo allí en el Paraninfo, hizo un planteo, a nuestro entender, una crítica correcta también a la instalación de las plantas. Estuvo también el Partido Verde Animalista, que leyó una declaración también en defensa del medio ambiente, a nuestro juicio también correcta, pero queremos plantear diferencias que tenemos con estos sectores. ¿Por qué? Retomo por el último. Por ejemplo, el Partido Verde Animalista mandó voceros, pero no fueron sus candidatos, porque tal cual la declaración que leyeron, decían que los excelentísimos señores Saya y Viana, los dos referentes del Partido Verde Animalista, ya habían hecho lo que tenían que hacer, haciendo acciones judiciales, y no correspondía ir a un debate. Es decir, es un partido que no tiene ningún interés en debatir con la gente, está construido en torno a dos figuras de renombre y nada más, y no ofrece nada. Y similar le pasa al PERI. El PERI podrá ser muy respetable en la defensa del medio ambiente, pero
lo único que uno puede hacer es votarlo, digamos, no tiene ningún lugar a donde uno pueda ir a luchar, a combatir contra el modelo que está arruinando nuestro país, ¿verdad? Es un otro sector construido siempre en torno a una figura. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Que a diferencia de estos dos sectores, la Unidad Popular, además de tener un planteo claro, consecuente, en contra del agronegocio, en contra de lo que significa la instalación de una segunda planta UPM, ofrece una herramienta política para luchar por los intereses de la clase trabajadora, ¿verdad? Esto no es un señor con un partido atrás, sino que es un partido que tiene su figura, sus referentes, obviamente, pero que salen del colectivo. Y esa es la gran diferencia entre la Unidad Popular y estos otros sectores, a quienes podemos respetar en sus planteos, pero que para nosotros no ofrecen lo que es la Unidad Popular, que es una herramienta política justamente para transformar la realidad, ¿verdad? Así que bueno, con estas reflexiones los dejamos y nos encontramos el próximo jueves también en nuestra audición de todos los jueves, Cambio de Rumbo. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Próxima.